Con frío, ¿no? Frío, día de la primavera, che. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Siempre mejor cuando está lindo el día y los chicos pueden salir a disfrutar, ¿no? Así que bueno, feliz día del estudiante, como decíamos en aquellos tiempos. No decíamos feliz día de la primavera, decíamos día del estudiante, ¿no? En donde todos los chicos estudiantes salían, ¿no? A hacer el famoso picnic, bajo los árboles, ahí los chicos de la escuela. Era una fiesta, ¿no? Porque por ahí nosotros los del campo no teníamos mucha diversión o muchos lugares como para decir, vamos vamos siempre. No, no íbamos nunca. este, Porque no había lugares, ¿no? Y bueno, el día del estudiante, la maestra era, bueno, ahora le vamos a contar, ahora le vamos a contar un poco, y también los que quieran, acompañarme, contarme, lo que se hacía antes, ¿no? Ahora vamos a ir compartiendo, como para que, bueno, el que quiera contar su experiencia desde el día de la primavera o del día del estudiante, lo puedan hacer. Así que buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que estén bien, ahí estamos esperando hasta que, bueno, puedan ingresar, ¿no? al Facebook y poder compartir la música nuestra, ¿no? Este, o quieren escuchar vuelve, vuelve, primavera, ¿eh? Bueno, ahora lo vamos a escuchar, ahora lo vamos a buscar y vamos a compartir. Ahí empezamos con un tema muy romántico, muy lindo. El arte del querer. Mas no me digas que el amor es de una vez, si se apodera el corazón de la verdad. Es que el amor es importante, honestidad mediante, pues no se llama amor si no hay sinceridad. No es tan solo decir que me quieres, tienes que saberlo demostrar. Si crees que no sale el sol cuando no estoy, si necesitas de mi ser para tu ser, si sientes que te falta el aire a punto de asfixiarte y queman tus sentidos hasta enloquecer, pues entonces has diferenciado puros sentimientos del placer. Ciertamente el amor es un vuelo, es abrir el cielo y hallar tu vergel, porque considero que es puro y es todo encontrar el modo de fundirte en él, pero solo se ha de interesarte aprender el arte de querer. Canta Carlos Cabral. Dije cualquiera, Carlos Roldán, perdón. Carlos Roldán. Yo no te culpo
de sentir, pues soy humano y no soy quien para juzgar. Hacia de ser tu referente, amar concretamente es dibujar tus sueños en la realidad. Las cadenas que pinta el deseo más te aferran a la libertad. Échale mano a la simpleza del sabor de un dulce beso de color angelical y abrázame tímidamente y di si lo que sientes no te transporta a un mundo sobrenatural. Yo te amo y me entrego a mi modo, que es el modo auténtico de amar. Ciertamente el amor es un vuelo, es abrir el cielo y hallar tu vergel, porque considero que es puro y es todo encontrar el modo de fundirte en él, pero solo si ha de interesarte aprender el arte de querer, de querer. Y vamos con las palmas. Hola, soy Juan Siriaco. Te quiero invitar a hacer publicidad en mi programa de negocios, empresas, mercados, carnicerías, talleres o de cualquier tipo de emprendimiento de cualquier parte del país. Comunícate al 11 32 44 76 45. Repito, 11 32 44 76 45. Me pasaré en la estación de la banda, mi madre querida, esperando el tren. Ahí está la invitación para los que quieran hacer publicidad aquí en este programa. Y también los sábados, en Identidad Santiagueña, el programa que se emite por la 105.1 FM El Patio. Perdón, me equivoqué, ¿no? Cuando dije, por decir Carlos Roldán, El arte del querer. Temazo, inconfundible. Bueno, de castigo vamos a escuchar otro más de Carlos Roldán. Cuando te vi sentí que mi amor se adueñaba de tu alma y de mí, como se adueña la luna del cielo en aquellas noches de abril, como se adueña la luna del cielo en aquellas noches de abril. Si pudiera tocarte la piel, y así sintieras mi amor verdadero, te quedarías conmigo y no sufrirías ese amor pasajero. Te quedarías conmigo y no sufrirías ese amor pasajero. Ay, mi luna de abril, que me has visto nacer, adueñate de ella tan solo esta noche, que el cielo va a comprender que
que si no puedo besarla, mi amor moriría y yo me iría con él. Ah, qué tema, ¿no? Al cantarte esta samba yo te entrego toda mi alma para sentirte mía, andando entre nubes, soñando que me amas, para sentirte mía, andando entre nubes, soñando que me amas. Porque nos habremos cruzado si somos los dos distintos caminos. Si Dios nos hizo cruzar, habrá que esperar que nos junte el destino. Si Dios nos hizo cruzar, habrá que esperar que nos junte el destino. Ay, mi luna de abril, que me has visto nacer, adueñate de ella tan solo esta noche, que el cielo va a comprender que si no puedo besarla, mi amor moriría y yo me iría con él. Una vez, una voz inconfundible, la de Carlos Roldán, ¿no? Impresionante, la verdad, impresionante. Muy lindo, la voz romántica que tiene Carlos Roldán. Espero que le haya gustado, este bloquecito que habíamos compartido ahí, El arte del querer y Luna de Abril. 2 temitas, ¿no? 2 hermosos temas, realmente. Y estaba diciendo, estamos en esta época, comenzando lo que es la primavera, ¿no? Vuelve, vuelve, primavera, 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 primavera. Vuelve, vuelve, que te espero. Que te espero, que te espero, que te espero, que te espero. Pues Estaba medio despacio, ¿no? Que tal vez tú no lo sepas. Me siento derrotado y yo obsesionado por ti. Vuelve, vuelve, primavera, 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 primavera. Vuelve, vuelve, que te espero. Mi triste corazón te. Y ahí estamos, che. Tiempos aquellos, ¿no? Tiempos aquellos, che. Cuando éramos changuitos, ¿no? Escuchar esta música, ¿no? Ver cómo se iban poniendo, empezaban a brotar los árboles, ¿no? Los chañarales en los montes santiagueños, y era una esperanza, ¿no? Era una esperanza porque imagínense todo seco en el invierno. Para vos, Dicelda, escuchá. Ahí va, para vos, claro. Para el Dani. Claro, son temas que quedan en la historia, ¿no? De la mente, del recuerdo. Son temas que seguramente nunca van a desaparecer para nosotros, principalmente, ¿no? Para esta generación ya de edad avanzada. Claro. Así que bueno, ahí estábamos, ¿no?
Bueno, mi vida yo te Cris, quiero tanto, Dani, porque si no me quieres tú, no nos estamos viendo, pero bueno, sabemos que están ahí, que ya vamos a, seguramente nos vamos a encontrar en cualquier momento, ¿no? Porque, bueno, ahora en estos días estuvimos ahí un poco trabaditos, ¿no? Con la salud de mi suegro, de Eulogio Alomo, que anda medio, y bueno, estuvimos ocupados con la salud de él y no pudimos hacer ningún encuentro, ¿no? Anteriormente con el tema de anteriormente con el tema de mi nieta, que tampoco teníamos programado algunos encuentros lindos, que bueno, quedó ahí suspendido, pero bueno, ojalá que pase todo este tiempo, así de cuestiones de salud, de la familia, y podamos poder juntarnos, para pasarla lindo. Hoy hubiera sido un día de sol, con 20 y pico grados de calor. No, es horrible, pero qué distinto, ¿no? Los tiempos. Reciencito nomás fui a dejar a mi hija por allá en una casa, y salgo de mi casa y veía a la gente mirando para un lado, y todo el mundo mirando, y justo para ese lado teníamos que ir nosotros. Había no más de 5 o 6 pibitos de cada lado, pero 10, 12 años, a los cascotazos. Una cosa de loco, una cosa de loco. Pero unos pibitos, realmente me sorprendí, ¿no? Cuando venía un pibe y me hacía señas, claro, me decía volvé, yo iba con el coche, y resulta ser que eran unos pibitos, 10, 12 años, no tenían más, peleándose a los cacotazos, las pibas, así que bueno, cosas que pasan, los chicos ya como que se van criando en la, ¿cómo se puede decir? En la violencia, ¿no? Porque los chiquitos son demasiado chiquitos para andar peleándose así a los cascotazos en la calle, ¿no? Sí, así va a ser, tranquilo, ya dispondrá Dios de todo. Sí, así nos dice Griselda, sí, seguramente hay que tener paciencia, y poder superar todos los obstáculos, que se nos presentan, porque así es la vida. La vida está más llena de obstáculos que de otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí estamos nosotros para superar, ¿no? Todos los inconvenientes que se nos presentan, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién más andaba por acá? Habíamos escuchado 2 temas hermosos de Carlos Roldán. A ver, Entre tu cuerpo y el mío, Claudio Acosta. Debe ser la primavera, ¿no? Estamos medio romanticones, che. ¿Cómo estará Dani, no? Guarnicita del campo, que perfumas ahumando mis penas, cuando bailas junto a las estrellas y la luna que alumbra mi queja, hecha canción de amor, para que bailes mi flor. Una samba, un arresto, un pañuelo que me lleve a volar en tu cielo,
que se vuelva rocío en tu cuerpo, en tu boca, y ya sin aliento se haga canción, canción de amor, para que bailes mi flor. Ese beso que escapó de tu boca encendió una danza en un vuelo de ensueño y pasión, en las flores de tu vientre, asomando a tu vestido, atizando el fuego de tu piel y aromando el pecado que la noche escondido entre tu cuerpo y el mío. Ay, amor, flor silvestre del campo, que meciéndote al viento me entregas, de tu boca la sonrisa que alienta a buscar ese beso que encierra. Pero te vas, siempre te vas, sembrando amor al pasar, como tormenta que en verano llega, con su magia dando vida a mi tierra, que estremece su cuerpo y se entrega al encanto que la riega. Pero se va, siempre se va, fresca ilusión al pasar. Ese beso que escapó de tu boca encendió una danza en un vuelo de ensueño y pasión, en las flores de tu vientre, asomando a tu vestido, atizando el fuego de tu piel y aromando el pecado que la noche escondido entre tu cuerpo y el mío. Ahí está, ¿eh? Claudio Acosta, che. Un chango que conocemos hace mucho, mucho tiempo. Claudia Acosta, ¿eh? Desde sus principios prácticamente. Escucha esta. Esta es un tema que lo identifica a Claudio, ¿no? Si mi negra me abandona, ¡Asa! lloraré toda la vida. Dicen que no me perdona la resentida, la resentida. Dicen que no me perdona la resentida, la resentida. Lloraré mi triste suerte si tu cariño me olvida. Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida. Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida. Pobre mi corazón, cansado de llorar, busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón.
que tengo un amor ausente. Por eso está resentida. No le hagas caso a la gente, mujer querida, mujer querida. No le hagas caso a la gente, mujer querida, mujer querida. Le han dicho que no la quiero, por eso está resentida. Si por tu amor yo me muero, toda la vida, toda la vida. Si por tu amor yo me muero, toda la vida, toda la vida. Pobre mi corazón, cansado de llorar, busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. ¡Ah! ¡Qué temazo, che! Interpretado por Claudia Costa, La Resentida. Temazo, loco. Temazo. Así que bueno, ahí estamos, ¿eh? A ver, a ver. ¡Y vamos con las palmas! Hola, soy Juan Siriaco. Te quiero invitar a hacer publicidad en mi programa de negocios, empresas, mercados, carnicerías, talleres o de cualquier tipo de emprendimiento de cualquier parte del país. Comunícate al 11 32 44 76 45. Repito, 11 32 44 76 45. Ya me pasaré en la estación de la banda. Mi madre. Ahí le estamos saludando a Manuel Agüero también, ¿eh? Bueno, ahí está la invitación, ¿no? Y por supuesto, siempre agradeciendo a la gente que nos acompaña hace tiempo, ¿no? Como Bicicletería Rayo, pintura, soldadura, reparación en general, accesorio de competición, venta de nuevas y usadas, plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Las consultas al 11 49 49 32 69. 11 49 49 32 69. Bicicletería Rayo está en Avenida Italia entre 149 y 150 a 5 cuadras del bajo a nivel. También compostura del calzado La 21. Atención, todo en cuero. Compostura de calzado La 21. Se hacen botas, borcegos, zapatos para damas y caballeros, todo en cuero y a medida. También se hacen alpargatas de lona y de cuero. Para comunicarse, 11, para comunicarse 11 65 96 06 51. Ahí está. Esto queda en la calle 105, número 1195, entre 11 y 12. Repito, para comunicarse al 11 65 96 06 51 con postura de calzado La 21. Electricista matriculado, si necesitas un electricista matriculado, anota el teléfono. Si querés colocar tu medidor, trabajo con materiales y mano de obra, certificado de CI, al 11 69 45 48 65. Otra vez, 11 69 45 48 65. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. Venta de empanadas santiagueñas. Aquí, esto es aquí en mi casa, en Berazategui. Venta de empanadas santiagueñas al horno y frita. También hacemos para cumpleaños, no se olvide. Si no quiere cocinar para su cumpleaños, empanadas santiagueñas al horno y frita de carne y de pollo.
También tenemos tamales, chorizos caseros, todo hecho en casa. Comunícate a estos teléfonos. Te doy tiempo para que anotes. También se puede pagar por Mercado Pago y CBU. Teléfonos. Hay dos teléfonos. 11 33 02 22 58. Ese es uno, repito. 11 33 02 22 58. Y después tenemos el otro, el 11 26 67 66 59. 11 26 67 66 59. Ahí puede consultar todo lo que usted quiera. Venta de empanadas santiagueñas, repito, al horno y hay fritas, de carne y de pollo. Tamales, exquisitos tamales, chorizos santiagueños también. Ahí vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Despensa Emilia. Despensa Emilia, Avenida 21, entre 118 y 119. Despensa Emilia, Avenida 21, entre 118 y 119. Artículos de limpieza, artículos de almacén, bebidas, yogures, galletitas y bizcochitos. Todo lo que usted busca encuentra en Despensa Emilia. Ahí está, a una cuadra de Dardo Rocha y 21. Despensa Emilia, Avenida 21, entre 118 y 119. Electrofrío, MR, todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado. Llámanos al 11 69 45 48 65. Repito, 11 69 45 48 65. Viajes y encomiendas Freddy. Salimos todos los jueves desde Villa Tamisqui, Santiago del Estero, hacia Berisso, Buenos Aires. Pasamos por Loreto, Breapozo, Forre, todo el trayecto de toda la ruta 34, pasando por Mailín. En Buenos Aires pasamos por la ruta 197, 202, Merlo, kilómetro 29, Constitución, Berazategui, Berisso, La Plata. Anotá los teléfonos de viajes y encomiendas Freddy. 221 59 59 154. Ahí va de vuelta. 221 59 59 154. Y el otro es 221 54 67 044. 221 54 67 044. Viajes y encomienda Freddy. Por ahí si no se pueden comunicar o no pueden por alguna cuestión no se pueden comunicar, me llaman y nosotros, por supuesto, vamos a estar comunicándonos ahí con Freddy para que, bueno, puedan evacuar todas las consultas que ustedes quieran. No se olvide que tienen unos precios impresionantes, Freddy, Así que bueno, ahí estamos saludando a todos, por supuesto. ¡Y vamos con las palmas! Hola, soy Juan Siriaco. Te quiero invitar a hacer publicidad en mi programa de negocios, empresas, mercados, carnicerías, talleres o de cualquier tipo de emprendimiento de cualquier parte del país. Comunícate al 11 32 44 76 45. Repito, 11 32 44 76 45. ¡Qué velocidad que tenemos los santiagueños, ¿no? Bueno, también nos pueden decir, qué quieren escuchar, También nos pueden decir, Ángel Santa Cruz, ¿qué tal Purín Kiwauqui? Escucha, a ver. A ver. Uyari Bauqui. Todos los 12 de junio una fiesta grande había en Percas en Doña Ignacia,
bailando amanecía. Son las jardineras, a caballo se venían, ni moto ni camioneta, eso no se conocía. Tocaba Feliz Melián, entraron a preguntar, Mario Sequeira y Lenguas, ellos sabían cantar. De la pista no faltaba que pareciera una luz, él bailaba zapateando a Roberto Santa Cruz. Segunda. La que veré su acordeón, Armando Acosta y Villiqui, un duelo de acordeones, esos tiempos ya no existen. Oh, Mariano Castillo. Y don Vicente Domínguez con su acordeón a piano, también Remigio Pacheco, que acordeonista paisano. Rano Gómez, que fue lista, tocaba el bandoneón, él cantaba improvisando, desafiando en la reunión. Todos los 12 de junio una fiesta grande había, en Percas en Doña Ignacia, bailando amanecía. ¿Qué tal, no? Impresionante, che. A ver, vamos a escuchar, Vamos para Salta, che, vamos para Salta. Un chango amigo de nosotros, pero salteño. Pero escuchá. ¿Qué tal el salteño, Mariano, ¿hay algún músico de Vilelas? Pasame música. En las bailantas camperas, orgullo del litoral, se escuchan los zapucay en medio de la polvareda y el chascar de las escuelas que van marcando el compás. Cuando empiezas a patear, solita mi gente güera. Ahí lo tenía a Fabio y la Fuerza Joven, chango salteño, que hace esta clase de chamamé. ¡Oh, de estilo! Es el mismo acordeón que tantas veces dejó el centro del pueblo y sus barriadas para impregnarse de ese olor a chacra, recordando la granja San Antonio, la siempre recordada serenata. Es también la misma guaina, la de siempre, la canción se esperaban a la oración, que le trajeran por la calle ancha, desde el pueblo cercano hasta la estancia, la inconfundible voz de tu acordeón.
Chango joven, con mucho futuro ahí, Fabio. Este, realmente lindo toca el chango, lindo, Estuvo alguna vez en el círculo y realmente la rompió, A ver, aquí acá. Qué linda es mi chacarera, qué bien la baila y la cantan en mi pueblo de Videla pa'l tiempo del carnaval. Videla es pueblo querido, yo nunca te he de olvidar. ¡Tomá, Mariano Castillo! De Vilelas los changuitos bailarines por demás, con el pecho sobre el hombro, mudanceándole al compás, como hablándole al oído las chinitas zarandean. La garganta se encendida de los viejos cantores, cuando desembuchan canto argentino folclore. Samba, gato, chacarera, vidaleando amanecen. Matices de chacareras en Santiago encontrarán, como cantan en Mirela, Tucumán, Salta y Mendoza. Hay Catamarca, tus tierras, Argentina es mi tierra. Camino del monte vengo por mi guitarra a cantar, hace bailar mis amigos cantando chacarera. Chango salamanquero soy, no te me has de ir sin bailar. Y cuando con el tintillo en las teclas nos invaden, esta telesiada y bombo hasta que empiece a llover. Arada, tierra caliente, reseca, clama su sed. Tradiciones de mi pueblo es el gaucho y el asado, con bollo de chicharrón, dos mate bien cebado, rancho de paja y adobe y un flete bien ensillado. Matices de chacareras en Santiago encontrarán, como cantan en Vilela, Tucumán, Salta y Mendoza. Hay Catamarca, tus tierras, Argentina es mi tierra. Tomá, chango. ¿La tenía? Lindo que no. Lindo, che. Siempre es lindo cuando nombran al pago, que no. Creo que no hay nada mejor cuando nombran al pago de uno. Habrá muchas, ¿cómo te puedo decir? Muchos temas muy lindos que nos hacen llorar, que no. Pero cuando nombran al pago, este, ahí lo perdí en este chango. ¿Cómo se llamaba? A ver, déjame ver. Oscar Málaga, capaz que vos lo conoces, chango, ¿eh? Oscar Málaga, no sé si será de ahí de Vilela, pero bueno. Ay, qué grande. Que bien la baila y la cantan en mi pueblo de Videla pa'l tiempo del carnaval. Videla es pueblo querido, yo nunca te he de olvidar. ¡Toma! Qué belleza, che, qué lindo, ¿eh? Cómo, que, cómo son las cosas, ¿no? Nosotros, disfrutamos, disfrutamos cuando escuchamos a cada paraje, por más que no lo conozcamos. Bueno, sí, yo pasé por Vilela, pero es, respeto a todos los parajes y me encantaría. Tengo un trabajito que estoy haciendo que, que hace rato no le estoy dando tal vez
la, la importancia que tiene, ¿no? Porque, bueno, por distintos motivos también, ¿no? Pero a ver si lo encuentro, les quiero comentar, aprovecho si lo encuentro, este, para, a ver si lo encuentro, les comento. Bueno, vamos a escuchar un tema mientras lo buscamos, ¿eh? Vamos a escuchar un tema mientras lo buscamos. Eh, eh, eh. Palmita, 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 eso. Y adentro. Así mimosa, así mimosa. A la vuelta. Mateo. Se acaba. Aro por dos. Si te vas a enamorar, no lo hagas de una casada. Ajá. Te lastima el corazón y no sos dueño de nada. Si te vas a enamorar, hacelo de una separada. Esa siempre tiene tiempo, nunca te niega nada. ¡Que se venga la que falta, Teco! Prepararse y adentro. Zarande, zarande. La vuelta, vida, la vuelta, vivo. Zapateo, ahí, matando la hormiga, eso. Y se acaba. Ahí nomás quietito, que se viene una chacarera, la olvidada primerita, Teco. Qué loco, Teco, ¿no? A ver, otrita, vamos a buscar otra chacarera si tiene Teco. A ver, Teco. Acá hay. Pa' que lo baile doña Estelvina Rodríguez y don Napoleón Morales con la complicidad del Teco. Adentro. La vuelta, la vuelta, la vuelta. Otra más, otra vuelta, como trompo. Otra vez el zapateo. ¡Bravo! Y se acaba. Aro por dos. Decís que no tengo diente, pero aún me quedan dos. Uno para morder la yista y otro para morderte a vos. Lunita, vos que alumbrás mi camino. ¿Cómo no la alumbra mi novia? Dice que no le vino. Segundita, Teco. Prepararse, pato al agua. Y adentro. A la vuelta. A ver esas patas, mostrando la boca. Otra vueltita, vidita. San Mateo.
santiagueña. Aquí se va la primera. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Gracias, Juan, dice, por recordar a mi pago. Chango, qué lindo. Sí, es de Villa. Los tíos tenían un conjunto folclórico que llamaban los troperitos de Vilela. Ah, mira vos, ¿eh? Sí, ¿se podrá conseguir material de ellos? Lo que les quería contar, este, lo que estoy haciendo, ¿no? Un poco para identificar los lugares de Santiago del Estero. Porque en realidad uno conoce los departamentos y todo eso, pero no conoce los parajes, los distintos parajes y pueblos que tiene cada departamento. Por ejemplo, de Juan Felipe Ibarra, tengo cada uno, después les voy a ir pidiendo que me vayan pasando, ¿no? Por ejemplo, de Juan Felipe Ibarra tengo, corregime, Mariano, si no es, El Colorado, Matará, Suncho Corral, Vilelas, El Cuadrado, San Luis, El Toba, kilómetro 477, Melero, Bajo Hondo, kilómetro 20, Las Lomas, lote 29, Maucayasta, Taragüí, no sé qué dice, a ver. Taragüí, ajá. Ya dijimos, Suncho Corral, ya dijimos, Tío Punco, Yuchán, a ver si estoy leyendo bien, Mariano, ayúdame ahí, y así, ¿no? Después, bueno, debe haber un montón de lugares como Tinajerayo, que no está aquí, que pero Tinajerayo me parece que como ese es de Mariano Moreno, ahí estoy equivocado, ¿no? Tinajerayo me parece que de Mariano Moreno, ¿no? Bueno, así los parajes, ¿no? De cada departamento. Ahora, bueno, va a ser la misión de buscar de Juan Felipe Ibarra. O sea, de todos los departamentos tengo algo, no mucho, pero tengo. Por ejemplo, departamento Figueroa, Bandera Bajada, San José, La Cañada, Villa Figueroa, La Invernada Sur, Caspi Corral, Cardón Esquina, Pozo del Castaño, Tres Chañares, Vaca Guañuna, Invernada, San Juan, kilómetro 0, Tuscapozo. Y así voy armando de a poco, ¿no? Falta paraje 522, Las Palmeras, paraje 110, El Tigre, ¿no? Bueno, ahora lo agrego. Hay un lugar viniendo de allá de Añatuya, hay un lugar, puede ser kilómetro 11, che, porque por ahí está Jorgito Belizán pasando un poco, y es en donde él hace las fiestas, ¿no? En agosto. Ahí voy a preparar para agregar lo que me está diciendo Mariano. Mientras tanto, vamos escuchando alguito que no. Miércoles, si me habrán volteado los burros, che. Claro, vos ibas tranquilito, ¿viste? Taloneándole, porque
por eso, no me preguntes por qué, pero yo sé, ¿no? Nos sentábamos medio atrás, allá en la anca del burro, ¿no? Y ahí meta taloncito y taloncito. Vos sabés que por ahí iba, se levantaba una perdiz de orillita el camino, que se asustaba el burro y volvía y vos te hacía clava de cabeza, mirá, en medio del cascotal. Ya que nadie te iba a levantar, po. Sí, andaba solo, claro. Vos tenías que, si es posible, llorar un poco y levantarte, ¿viste? Claro que nadie te iba a levantar. Claro, cuando ibas escuchabas eso en los chañarales. Camino del Jumial llora lejos el crespín, salitre y soledad, blanca pena en el confín, y al son del vendaval baila un viejo quimín. El sol quema el silencio de amargas esperanzas, hechizos de espejismo trazando en desde ilusión, que afilan de rigor las púas del vinalar. Vemos ancestrales regresan del olvido, desaltan carnavales las vidalas del ayer, se vuelven el Jumial cachimán del corazón. ¡Qué linda mi tierra salitrosa! Un chango silbador en su zorrita va, incendiado de sol, cruzando el salitral, y trae desde Ollón agüita del canal. Descienden por los siglos rumores de habla quichua, sollozan chacareras los pesares del Jumial. Amarga sequedad que acecha el existir, llanuras de silencio escoltan los caminos, la vida sale adentro, la en sangre de humildad, cantando en gato voy coplas del salitral. Ahí está, ¿eh? Y moras nada. 8:22 Casacara. Chango, si tenés algo de los troperitos, de eso de Vilela o de algún conjunto de Vilela, pasámelo. Tal vez se pueda conseguir algún material de los Málagas, contactándose con el sobrino Oscar Málaga. Ah, con el chango que cantaba, que no. Y bueno, vamos a tratar, chango, de ubicarlo, ¿eh? Ahora me voy a poner en campaña. Oscar Málaga. A ver. No sé si tendrá más temas. El chango como para así poder ubicarlo, Oscar Málaga. A ver, ahí estoy buscando alguno más, a ver si podemos. Eres tú, el azul, ese cielo que llama mi piel. Eres tú, el ayer, que hoy defiendes cantando mi ser. Eres tú, flor de bien, en la lluvia te siento volver. Bebe azul desde el mar,
donde juntos miramos llover. El amor era azul y nosotros queriendo querer. Llueve azul o tal vez solo llueve en mis ojos, mujer. Cerrarás el ventanal o al otoño que quiero olvidar. O quizás vuelva el sol en la samba que yo te canté. Por querer de mi bien, soy un triste calor. Acá Iruani. Bueno, bueno, hasta ahí nomás. Claro, lo saqué sin querer, chango. Bueno, después vamos a buscar. Ahí Oscar Málaga, creo que era. Vamos a buscar y vamos a poder, a ver si podemos conseguir más música de ahí de los pagos de Vilela. Un día vamos a contar, vamos a hacer también allá en el programa de Identidad Santiagueña y aquí también un poco vamos a contar la historia de Vilelas. Que cada pueblo, cada ciudad, cada paraje tiene su historia, ¿no? Tiene su biografía, tiene su fundación. Y todo eso realmente es muy, muy interesante en el sentido de poder difundirlo, ¿no? Y de poder difundirlo y que, bueno, que, que nuestra gente se entere a través de lo que es los distintos programas, la historia de los lugares nuestros, la historia de cada lugar, si se consigue. ¿Sabe que en algún momento les cuento que que tengo un montón de cosas, ¿no? Algún día vamos a hacer una juntada para ver videos, el que quiera venir a mi casa podemos organizarnos, porque resulta ser que, bueno, tengo una amiga en Santiago del Estero, eh, que en su tiempo era la subsecretaria de Cultura, ¿no? Anita Gómez. Y era una chica con muchas iniciativas, ¿no? Y presentó un proyecto en donde tenía que hacer un documental, ¿no? Con la biografía, mostrando a cada departamento un montón de situaciones, ¿no? De cada departamento, la historia. Y bueno, pudo hacer unos 10, 12 documentales que me los pasó, ¿no? A todos me lo pasó. Hasta que, bueno, cómo es la política, ¿no? Hasta que un día le dijeron, no hay más plata, a la miércoles. No se hizo más, ¿no? Pero es una chica muy comprometida con lo que es la cultura nuestra. El conjunto se componía por Oscar, el que estaba cantando, Roberto Málaga, eran todos hermanos, algo así, ¿no? Eran todos parientes entonces. Y Valle Málaga. Mira. Bueno, ponete en campaña, conseguime algo, pues chango. Ahí está, ¿no? Siempre estoy agradeciendo a nuestros auspiciantes, que son los que me ayudan a llevar adelante la programación. ¡Vamos con las palmas! Hola, soy Juan Siriaco. Te quiero invitar a hacer publicidad en mi programa de negocios, empresas, mercados, carnicerías, talleres o de cualquier tipo de emprendimiento de cualquier parte del país. Comunícate al 11 32 44 76 45. Repito, 11 32 44 76 45. Yo pasaré en la estación de la banda, mi madre querida, esperando el tren. Así que bueno, hablando de paraje y de lugares, Rubén Castaño, Colonia Libertad.
vamos a compartirlo. Los tres son hermanos, me dice Mariano. Mira vos. Nos estamos haciendo famosos, Mariano, ¿eh? En Santiago del Estero, departamento capital, se encuentra la Candelaria, mi triste y pobre localidad. Cierto día, por ser pobre, me ausenté de tu lugar, como tantos hijos tuyos, que algunos no han vuelto más. Tus caminos se van cerrando y a veces cuesta pasar. Los diálogos pajareros aumentan tu soledad. Yo sé que te vas muriendo, mi triste pago natal. Ya no hay ni siquiera cheros que griten y rompa tu quebrachal. Ahí está, ¿no? Cuando habla del pago y bueno, los lugares que se van, algunos casi perdiendo, ¿no? Hubo un tiempo, a ver si lo podemos escuchar, pero no me acuerdo. A ver. Porque hubo un tiempo que ese pueblo que dice ahí, y la Aurora, por ejemplo, En Santiago del Estero, departamento capital, se encuentra la Candelaria, mi triste y pobre localidad. Cierto día, por ser pobre, me ausenté de tu lugar, como tantos hijos tuyos, que algunos no han vuelto más. Tus caminos se van cerrando y a veces cuesta pasar. Los diálogos pajareros aumentan tu soledad. Yo sé que te vas muriendo, mi triste pago natal. Ya no hay ni siquiera cheros que griten y rompa tu quebrachal. Tal cual, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Se me fue, che.
Montando un pirú mancarrón, llegó el paisano Rubén hasta el viejo almacén buscando proveedurías. Al mirarlo me decía, no es hombre para ser mandado, pagador y muy mentado para bajar la ginebra. Por eso siempre anda en quiebra, aunque el pobre mucho trabaja. En su defecto el muy alaja, pesado cuando ve mujer. Y ahí va como sin querer, ofertando su corazón. No ducho en la profesión, siempre solo el paisano Rubén. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas.
Venta de empanadas santiagueñas al horno y fritas, de carne y de pollo. Exquisitos tamales, chorizos caseros. Comunicate al 11 3302 2258 y al 11 26 67 66 59. También podés pagar por Mercado Pago y CBU. Hacemos para cumpleaños y todo tipo de eventos. Bicicletería El Rayo, pintura, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, Tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acercate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Para aliviarme las penas, comienzo a cantar con alma, debajo de luna de... Compostura de calzado la 21. Se hacen botas, borcegos, zapatos para damas y caballeros, todo en cuero y a medida. También se hacen alpargatas de lona y de cuero. Esto queda en la calle 105, número 1195, entre 11 y 12. Para consultas al 11 65 96 06 51. Compostura de calzado la 21. Al son de cada copla brillan con sus misterios. Electrofrío MR, todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Viajes y encomiendas Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Breaposo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Chacarera, Hugo. Adentro. Ahí viene el zapateo. Otro zapateo, muchacho. ¡Ay, nomás! Y que se venga lo que falta. Adentro. Pateando sus changos.
Vamos a patear esos changos. Y ay, nomás se acaba.
Estamos hablando sin cosas, sin micrófono, que no. Pero vamos a ir a escuchar música un poquito. ¡Oh, los patas blancas! Así nomás no me hace voltear. Para toda la paisanada de Jorge Belli y los santiagueños de oro. ¡Arriba la palma! Soy un jinete audaz y no me has de voltear aunque atropelles varias veces. Te clavaré en la escuela hasta que mis riendas te sujeten. Harás lo que yo quiera porque yo soy tu jinete. Yo te voy a amansar, te quebraré a mis riendas, marcharás donde yo quiera. Te haré largar el paso, también te haré de carrera. Serás mi yegua mansa y nunca más serás mañera. Yo soy el jinete del amor. La tengo amarrada al palenque del amor. La tengo amarrada al palenque del amor. ¡Qué lindo que bailen la pozona, compadre! ¡Eso! ¡Y esas palmas! Por esto nos vamos yendo, ¿eh? Me dicen el audaz porque a todas las potras la domino como quiero. Me gusta acariciarla con la punta del talero. Me gusta verlo al montar vibrar con su corcoveo. Cuando voy a domar, me gusta verlo al potro amarrado al palenque. Me gusta verlo al montar saludar con su rebenque y verlo presumir con el aplauso de la gente. Yo soy el jinete del amor. La tengo amarrada al palenque del amor. La tengo amarrada al palenque del amor. Para vos, amigo Kili, y tu familia. Y arriba las palmas. ¡Vámonos! ¡Que nos vamos! Yo soy el jinete del amor. La tengo amarrada al palenque del amor. La tengo amarrada al palenque del amor. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Ahí no sé qué pasó, pero bueno. Yo que a veces pasa, ¿no? A veces pasa cosas que no tienen que pasar, ¿no? Así es la televisión. Que no, así es la televisión, pero bueno. Ahí vamos buscando, ¿eh? Ahí vamos buscando. Claro. A veces nos pasa, a todos nos pasa algún percance, ¿no? A ver, vamos buscando ahí, ¿eh? Vamos buscando porque tenemos que encontrar algo. A ver. Fritas, de carne y de pollo, exquisitos tamales. Ahora sí. Ahora sí. Venta de empanadas santiagueñas al horno y fritas, de carne y de pollo, exquisitos tamales, chorizos caseros. Comunicate al 11 3302 2258 y al 11 26 67 66 59. También podés pagar por Mercado Pago y CBU. Hacemos para cumpleaños y todo tipo de eventos. Bicicletería El Rayo, pintura, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, Tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acercate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
en las penas, comienzo a cantar con alma, debajo de luna de... Compostura de calzado La 21. Se hacen botas, borcegos, zapatos para damas y caballeros, todo en cuero y a medida. También se hacen alpargatas de lona y de cuero. Esto queda en la calle 105, número 1195, entre 11 y 12. Para consultas, al 11 65 96 06 51. Compostura de calzado La 21. Al son de cada copla brilla con sus misterios. Electrofrío MR, todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Viajes y encomiendas Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Breaposo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Muy bien, ahí vamos, casi yéndonos ya, ¿eh? Carrera. Por esto nos vamos despidiendo. Será hasta mañana. Elvio Díaz y Aníbal Toledo. Y se acaba. Que venga la segunda. Arriba los bailarines. Adentro. Vamos. Chau, chau. Hasta mañana.